Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. Es la única forma que pienso vivir mi vida, es de la mano con Jesús. Y no vuelvo atrás por nada ni por nadie. Él supera nuestro sueño más grande y Él lo hace todo más allá, mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. No tiene derecho Satanás a afligir a mi familia, a afligir a mi país, a afligir a mi iglesia. Ya es tiempo de tomar esa autoridad. Yo me emociono con mi Señor Jesús. El Señor es un Dios de milagros, pero el Señor es un Dios que cumple los deseos del corazón. Es un Dios que está listo a manifestarse cuando creemos en Él y callamos la carne y dejamos que el Espíritu hable. Es cuando el milagro sucede. A Vero y a Sebastián. Lo que hemos estado haciendo estas últimas semanas es irnos presentando, que la gente pueda conocer un poquito más acerca de nosotros. Y bueno, pues dejo el tiempo y el lugar. ¿No me ven? Buenos días, familia. La mayoría ya nos conoce, a Sebastián y a mí. Y para los que no nos conocen, Sebastián soy yo y soy su mamá, aunque no lo crean. Bueno, realmente nosotros queremos darle muchas gracias a Dios porque pertenecemos a esta familia, porque esta es nuestra casa, ustedes son nuestra familia, porque verdaderamente estamos viendo la mano de Dios en nuestras vidas de una manera poderosa. Queremos decirles que aunque las cosas no son fáciles, sabemos, la palabra misma nos los dice, que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Él está con nosotros. Así lo estamos viendo, esta semana lo hemos experimentado, hemos pasado meses muy difíciles, pero ahorita cantábamos una alabanza en la que decía que Dios prometió y lo hace, lo está haciendo, y la verdad es de que lo que prometió nosotros lo estamos viendo. No se desanimen, no pierdan la fe. Yo lo único que puedo decirles es de que permanezcan fieles, no importa lo que vean, no importa lo que escuchen, Dios está obrando, no nos deja solos ni un solo instante, y vamos a ver los milagros y las maravillas que Dios tiene para nosotros. Les agradezco mucho ser parte de mi familia. Ya después les compartiremos el milagro que Dios está haciendo en nosotros, pero no pierdan la fe. Manténganse firmes, les amamos mucho. Amén. Bueno, yo quiero ser más breve. Sí, pues yo en mi caso, o sea, Comunidad Cristiana ha sido mi casa desde antes de nacer, casi. Y pues el Señor nos ha ido moviendo hasta traernos a esta nueva casa, y pues estamos muy, muy felices de ser parte de esta familia que está empezando y que está creciendo. Y pues le damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes, y porque sabemos que todas las promesas que ha hecho a nosotros y a todas las personas aquí, o sea, las va a cumplir. Entonces estamos muy contentos, les abrazamos y estamos a su servicio. Muy bien. Por favor, saluda al que está delante, atrás de ti, bendícele. Dile qué bueno es verte en la casa del Señor. Bien, toma tu lugar, por favor. Vamos a continuar con el servicio y vamos a entrar directamente a la palabra del Señor en esta tarde.
Déjame recordarte que tenemos ya 2 o 3 semanas que estamos viendo una serie con el tema de mi propósito. ¿Usted sabía que su vida tiene propósito? ¿Y usted sabía que ese propósito nació en el corazón y en la mente de Dios aún antes de la fundación del mundo? Pues es lo que hemos estado aprendiendo. A través de conocer a Dios, a través de conocer su palabra, estamos descubriendo cuál es nuestro propósito, que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida tiene rumbo, que nuestra vida tiene una dirección, que nuestra vida tiene una razón de ser, y todo gira en torno al que es nuestra plenitud, que es Cristo. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver un título en base al tema de mi propósito, y lo que hoy vamos a estar hablando es acerca de servir con pasión. ¿Usted sabía que aparte de que su vida tiene propósito, su vida es útil? Pues déjeme decirle que su vida es útil. Su vida vale muchísimo. ¿Sabes cuánto vale tu vida? La sangre de Jesús. La inversión más importante que Dios ha hecho en todo el universo tiene que ver con cada uno de nosotros. El Padre sembró, dio por amor a nosotros a Jesús su Hijo, y Jesús también se dio a nosotros por amor, para darle sentido, para darle dirección a nuestra vida. Amén. Entonces yo quiero empezar esta enseñanza justamente hablando acerca de Jesús. ¿De quién vamos a hablar? Mira, ya no hay pierde. Cuando salgas de este lugar y a veces alguien te pregunta de qué hablaron, a veces no sabes de qué habló el pastor. Pero no hay pierde, porque ya le vas a decir, hablo de Jesús, y ya no hay problema. ¿De qué habló el pastor? De Jesús. Yo creo que siempre hablamos de Jesús, directa o indirectamente. Y bueno, hoy no va a ser la excepción. ¿Estás listo? Ok. Quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que Jesús sirvió en esta tierra? ¿Ustedes creen que Jesús, siendo el Hijo de Dios, cumplió el propósito del Padre en esta tierra? Ahora lo que necesitamos darnos cuenta es cómo lo hizo. Una cosa es entender y saber que somos hijos de Dios, que valemos la sangre de Cristo, que podemos servir porque somos útiles, pero otra cosa diferente es saber cómo hacerlo. Y realmente Jesús nos enseñó cómo hacerlo. Nos enseñó cada paso de identidad, cada paso de servicio, cada paso de utilidad, y ahora vamos a ver cómo lo hizo Jesús. Amén. Y para esto quiero que veamos un versículo que está en Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, verso 52. ¿Cuál es el título de esta enseñanza? Servir con pasión. Servir con pasión. Lucas 2, verso 52. ¿Estamos ahí? Tú me dices si ya tienes el versículo. Lucas 2, verso 52. Aún si no lo tuvieses, escúchalo, yo lo voy a leer. Dice la palabra: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. ¿Para con quién? ¿Para con Dios solamente? No, también para quién, para los hombres. Este versículo trae mucho alimento, este versículo trae mucha enseñanza, y quiero decirte lo primero. Hay dos palabras claves y palabras importantes que quiero tomar de este versículo. La palabra crecía, o lo tomamos en crecer, y hay otra palabra que se llama estatura.
Las dos me hablan de una medición. A través de estas dos palabras voy a comprender que el propósito de Dios para mi vida, así como lo fue para Jesús, el propósito es que tú y yo crezcamos. ¿Cuál es el propósito? Crecer. Dile al que está a tu lado, tenemos que crecer. Ese es mi propósito. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas según este versículo? El mismo propósito que hubo en Jesús. ¿Cuál era? Crecer. Crecer de tal forma que pudiera llegar a una estatura. Amén. Repito, mi propósito es crecer. Ahora, Jesús tuvo que aprender a crecer. ¿En qué dice ese versículo? En sabiduría. ¿En qué? En sabiduría. Es importante saber que esta sabiduría en la cual Jesús creció y se desarrolló no era una sabiduría natural, pero sí era una sabiduría espiritual. Es más, podría decirte que era una sabiduría sobrenatural. La Escritura nos habla de que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría natural y la sabiduría espiritual, la que viene del cielo, la que viene de lo alto. Dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Pura. Y luego pacífico. Y luego amable. Ahora, hágase esta pregunta: ¿soy pacífico? ¿Soy amable? Porque si podríamos poner palomita, entonces estamos tomando sabiduría de Dios. Y le tengo una noticia: la sabiduría de Dios me hace crecer. Pero no solamente me hace crecer, sino me va a ayudar a poder servir con pasión, como lo hizo Jesús. Cuando este versículo dice que Jesús crecía, Él lo tenía que manifestar, y efectivamente Jesús, en su andar y en su caminar, su propósito era manifestar la dependencia que Él estaba tomando de su papá. Cualquier cosa que Él iba a hacer no lo hacía por su propia cuenta o no lo hacía por su propia voluntad. Siempre Jesús lo hizo o dependiendo del Padre o dependiendo del Espíritu Santo. Y sabes, eso traía a su vida un crecimiento porque se estaba moviendo en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Todo eso lo dice en Santiago capítulo 3. Entonces Jesús tuvo que estar creciendo en cada una de estas áreas. Pero no era algo interno, o no era algo que solamente Jesús dijera: nada más yo con Dios y ese es un secreto entre Dios y yo. No, lo tuvo que manifestar no solamente para con Dios, sino también para ¿quién? Para con los hombres. Y todo eso trajo como un resultado, como una consecuencia, el poder ver en Jesús cómo Él vino a servir con pasión. Yo les pregunto, ¿usted cree que Jesús sirvió con pasión? Por supuesto. ¿Y hasta dónde lo llevó esa pasión? A morir en una cruz. A no hacer su voluntad y a estar haciendo la voluntad del Padre. A no estar dependiendo de Él mismo, pero sí estar dependiendo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Esa es sabiduría. ¿Estamos aquí? Y Jesús crecía en sabiduría. También crecía en lo natural, no solo en lo espiritual, dice este versículo, y en gracia. ¿Y en qué? ¿Sabe cómo podemos manifestar la gracia? ¿O cómo sería fácil que hubiera gracia en nuestras vidas para con Dios y para con los hombres? Pues este versículo nos lo acaba de decir. Toma la sabiduría de Dios, porque esta sabiduría te lleva a crecer. Sí, ¿verdad? Pura, pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Vamos bien? Servir con pasión es el resultado de andar en la verdad. ¿Usted cree que Jesús anduvo en la verdad? Por supuesto. Testificando que su amor, sabiduría y gracia nos hacen crecer. ¿Su qué? Amor, sabiduría y gracia me hacen crecer. Su amor, su sabiduría y su gracia, ¿qué sucede? Nos hacen crecer y nos hacen manifestar que nuestra vida tiene un propósito. No solo lo vamos a manifestar delante de Dios, sobre todo lo vamos a manifestar delante de ¿quién? De los hombres. Hace 8 días veíamos o citábamos un versículo que dice: el mundo está anhelando ardientemente la manifestación de ¿quién? De los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido nuestro propósito, y parte de ese propósito nos dimos cuenta que en Dios y para Dios nosotros fuimos o somos su propósito. Pero todavía hay más. Ese no es el límite, ese solamente fue el principio. ¿Y por qué digo que hay más? Porque esto es lo que hay de más, el manifestar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahora este versículo me dice: tu propósito es crecer. ¿Cuántos queremos crecer? Y el Señor nos dice en su palabra: tu propósito es llegar a la estatura. Amén. Y para eso vas a necesitar sabiduría y gracia. Y entonces vas a entender la importancia de poderlo manifestar no solamente a Dios, sino a los hombres. Ese es mi propósito. Amén. El mismo propósito que tuvo Jesús es ahora el mismo propósito que debemos de adoptar nosotros. Finalmente, ¿quién es Jesús para nosotros? Nuestro Maestro, a quien estamos siguiendo. Amén. ¿Vamos bien? Segunda los Corintios 9, versículo 6. ¿Alguien tendrá la versión Dios habla hoy a la mano? Segunda los Corintios, capítulo 9, versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Bueno, no sé si ya alguien lo tenía en Dios habla hoy, pero yo ya lo tengo. ¿Ya estamos ahí? Ya lo tengo aquí, gracias. Segunda a los Corintios 9:6, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Váyanme siguiendo, por favor. Dice: acuérdense de esto, el que siembra poco, ¿qué dice? Poco cosecha. El que siembra mucho, ¿qué dice? Ahora, voltea hacia acá. ¿Te acuerdas cuáles fueron los versículos, más bien las palabras que subrayamos en el versículo anterior? Crecer y estatura. Habla de una medición, de una medida. ¿Sí, verdad? Ahora este versículo, ¿de qué me habla? ¿De poco o de mucho? Me habla de medidas. ¿Sí, verdad? Me habla de cantidades. ¿Es así o no? Ok. Pregunta: ¿cuánto queremos crecer? ¿Cuál es nuestra estatura a la cual anhelamos o deseamos alcanzar? Muy bien. Y para poder llegar a esos objetivos y a esos propósitos, ¿qué necesito hacer? Según este versículo y según los versículos que vimos anteriormente. Pero ahora, según este versículo, ¿qué necesito? Acuérdense de esto: el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, ¿qué? ¿Qué necesitamos hacer para crecer? ¿Cuánto? Mucho. Dices: pero ¿cómo voy a sembrar mucho? ¿De dónde voy a tomar? Mira tu corazón y date cuenta todo lo que Dios ha sembrado en ti. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta o no estamos conscientes de todo lo que Dios ha sembrado ya en nosotros. Por eso la escritura es muy clara y dice: Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual.
Él ya nos dio lo más valioso y lo más importante, de lo cual tú y yo podemos echar mano, y está a nuestra disposición. Mira, decimos, queremos crecer, queremos llegar a la estatura, hay metas, hay sueños, hay objetivos, hay anhelos, pero no estamos haciendo mucho. O dicho de otra forma, según este versículo, estamos sembrando poco. ¿Estamos aquí? Podríamos decir, ya estoy sirviendo. Ahora yo me pregunto día con día, ¿y estoy sirviendo como Dios quiere que sirva? ¿O me estoy quedando corto? Puedo decir, estoy sirviendo y hasta estoy sembrando, pero ¿estoy atento a la voz de Dios y estoy sembrando lo que Dios me dice que siembre? ¿O simplemente yo he determinado cuánto, cómo y dónde tengo que sembrar sin escuchar la voz de Dios? No sé si me estoy explicando. Podemos dar por dar, podemos servir por servir, pero desde un principio yo te dije, Jesús, para que creciera en sabiduría y en gracia y en estatura para con Dios y los hombres, tuvo que tener una dependencia plena y absoluta ¿de quién? De Dios su Padre. Y todo lo que hacía no lo hacía porque él creía o por lo que él pensaba o por lo que él suponía o por lo que hacían los demás. Siempre oraba al Padre, siempre le daba gracias a Dios. ¿Se acuerda de los milagros que hizo Jesús? ¿Se acuerda cómo tenía que orar al Padre? ¿No vemos la vida de Jesús que toda la noche estaba orando? ¿No vemos la vida de Jesús que les enseñaba a los discípulos a orar? Llevaba y tenía una vida de dependencia a Dios. ¿Cuánto estoy sembrando? ¿Lo que Dios me dice? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Como Dios me dice? ¿En dónde estoy sembrando? ¿En una buena tierra? Amén. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Y quién está en nuestro corazón? ¿Y quién es el que inspira nuestro corazón? Es más, te hago una pregunta: ¿quién te inspira y quién te motiva para hacer las cosas? ¿No es Jesús el que se sentó en el trono de nuestro corazón como Señor y Salvador? A veces decimos, no, pues es lo que diga mi corazón. No, porque tu corazón es engañoso. Más bien es escuchar la voz de Dios que está en mi corazón. ¿Estamos aquí? Escuchar ¿qué? La voz de Dios que está en ¿dónde? Y Él me va a decir lo que voy a sembrar, lo que tengo que sembrar, lo que tengo que dar, porque quiero crecer. Y si quiero crecer mucho, tengo que sembrar mucho, tengo que salir muchas veces de mi comodidad. A veces servimos o damos con condiciones. ¿Cómo? Con condiciones. Mientras no me saques de mi, ¿cómo se le puede decir? De mi confort, sirvo, o doy, o hago. Pero mientras no me saques de esto, pues ahí yo voy a estar. Pero fuera de ahí ya no. ¿Cómo estoy sembrando? ¿Con pasión? ¿Dándolo todo? ¿Saliendo de mi comodidad o de mi confort? ¿Estamos aquí? Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón. Ponga atención a cómo dice este versículo. No de mala gana. Pues bueno, lo tengo que hacer, ya ni modo, ya que. Dice, no, dice, si vas a dar, si vas a sembrar porque quieres crecer, no lo hagas de mala gana. Mira, mejor no lo hagas. Porque entonces entendemos que por el momento tú no estás para servir. Y es muy respetable. ¿Estamos? Y tal vez estamos ocupando un espacio o un lugar que alguien sí lo tomaría o lo aprovecharía sirviendo con pasión. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, iglesia? Parece que nada más estoy aquí yo solito, oiga. Dice, no lo hagas de mala gana,
no lo hagas a la fuerza. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama al que lo hace o al que da, ¿con qué? Con alegría. ¿Cómo tengo que servir para que sea con pasión? Con alegría. ¿No de qué? No de mala gana, no a la fuerza. Porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Termina diciendo el versículo 8. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar a toda clase de buenas obras. Amén. ¿Cómo ve? Yo tomo esta palabra, yo abrazo esta promesa. Veamos otro ejemplo. Mateo 20, verso 25. Vamos a estar viendo puros ejemplos de cómo puede mi vida crecer para con Dios y para con los hombres y en estatura, y cómo puedo tener una vida útil de servicio a Dios, pero servir con pasión. Mateo 20, verso 25. Mateo 20, verso 25, ¿ya lo tiene? Bueno, le doy lectura. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Sí están en ese versículo? ¿Sí es la versión 60 o estoy leyendo otra? Está bien, ok, gracias. Lo repito, dice: entonces Jesús, llamándolos a sus discípulos, les dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones, qué hacen? Un gobernante es alguien que ya tomó una posición de autoridad y una posición de poder, de liderazgo. ¿Un qué? Un gobernante. Entonces Jesús hace una comparación de alguien que ha tomado una posición de autoridad, de una estatura, de un crecimiento, de un poder. Y miren qué comparación hace Jesús. ¿Sabes que los gobernantes de las naciones, qué dice ahí? Se enseñorean de ellas. Y los que son grandes, ¿los que son qué? Y subrayó la palabra grande. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mire lo que sigue diciendo. Mas entre ustedes, dígale al que está a su lado, entre nosotros no será así. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Sino que aquel que quiere hacerse grande entre nosotros, será nuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. ¿Cómo ve? ¿Qué le parece esto? Jesús hace una comparación de alguien que alcanzó autoridad y alguien que alcanzó poder. ¿Sí, verdad? Y Jesús les dice: ustedes ven a los gobernantes que tienen autoridad, que tienen poder, que han crecido, por eso están donde están. Dice: pero nuestro servicio, pero sus vidas no tienen que tomar como ejemplo ese tipo o esa clase de gobierno. Dice: entre nosotros, entre ustedes será diferente. ¿Qué tan diferente que Jesús dijo? Será al revés. El que quiera ser ¿qué? El primero será el último. ¿Sí, verdad? ¿Sí dice así? ¿Y antes qué dijo? Gracias. El que quiera hacerse ¿qué? ¿Será qué? ¿Será qué? Vuestro servidor. Mire lo que sigue diciendo.
y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ponga atención a lo que dice después. Como el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino ¿para qué vino? Ahora, ¿cómo sirvió Jesús? Aparte de lo que hemos visto, aquí nos da un detalle que tenemos que tomar en cuenta. Dice, Él vino para servir. ¿Cómo lo hizo? Dando su vida en rescate por muchos. ¿Cómo tendría que servir yo? ¿Cómo tendría o cómo podría yo manifestar al mundo que mi vida es diferente? Como lo hizo Jesús. Dice que Él sirvió, que Él no vino a ser servido, sino vino a servir, pero lo hizo con una característica. Lo hizo con un pequeño, gran y enorme detalle y poderoso. Dice, Él dio su vida. Y voy a subrayar esa palabra, dar mi vida. Para que Jesús diera su vida por nosotros, ¿qué le implicó a Él? Número uno, antes de morir en la cruz, Él tuvo que morir al yo. Sí, mi hermano, Jesús tuvo que morir al yo. ¿Y sabes cuál era el yo de Jesús? Le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pasa de qué? De mí, su yo. Le estaba diciendo, yo no quiero pasar por eso. Haz que esa parte tan difícil me la brinque. Y en esa misma oración fue respondida por el Padre y Jesús lo entendió y Él dijo, bueno, está bien, pero ya me acordé que no debe de ser lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no sea mi voluntad, sino que sea ¿qué? Tu voluntad. A partir de ese momento Jesús empezó a morir. ¿Cómo puedo servir con pasión? Tengo que hacer morir mi yo. ¿Qué le implicó a Jesús ir a la cruz? Primero, morir a su yo. ¿Qué más le implicó a Jesús ir a la cruz? Amar y perdonar. Cuando dice este versículo que Jesús vino a dar su vida como parte de su servicio, y si Jesús es mi ejemplo, entonces si yo voy a servir como lo hizo Él, tengo que pasar por esta misma área, por esta misma parte. Ahora, si el pastor te está diciendo vamos a servir dando nuestra vida, no quiere decir que te vas a sacrificar y te vas a matar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que para Jesús significó y representó morir por nosotros en la cruz. Número uno, morir a su yo. Número dos, estar dispuesto a amarnos y a perdonarnos. Pregunta, ¿estoy dispuesto a amar y estoy dispuesto a perdonar? Porque entonces podré manifestar una vida útil de servicio, pero con una característica, con pasión. No a medias. No, bueno, ya cumplí y nos vemos. No, fue más allá. Dar nuestra vida, ir más allá, dar el extra. Primera de Juan 4, versículo 20. Amar. ¿Qué me motiva? ¿Qué me inspira? Jesús. ¿Qué me motiva? ¿Qué me inspira? Lo que Él está haciendo por mí. ¿Qué me motiva y qué me inspira? Su amor. Pero ¿qué estamos haciendo con su amor? La palabra me dice manifiesta. Dice, ya no siembres poco, siembra mucho porque tienes mucho para dar. Dile al que está a tu lado, tienes mucho para dar. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará.
Aquí ya no podemos justificarnos y decir, no, es que no di porque me faltó tiempo. No es que no di porque estaba bien ocupado. No. No podemos justificarnos delante del Señor. Primera de Juan 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? Este versículo dice, y aborrece a su hermano, entonces estás mintiendo. A ver, por ejemplo, el pastor preguntó que cuántos amábamos a Dios y automáticamente decimos todos, me incluyo, yo amo a Dios. Pero si sigo leyendo dice, pero si aborreces a alguien, entonces estás mintiendo. Y entonces me tengo que poner a ver, aborrezco a alguien, y entonces voy a decir, sí aborrezco al que me defraudó, al que me decepcionó, al que me lastimó, al que me ofendió. Son a los que normalmente aborrecemos. Digo, porque no podemos aborrecer a alguien que no conocemos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí me acuerdo una parábola que Jesús enseñó para que pudiéramos entender estas palabras. Jesús de alguna forma les reprochó y les dijo, ¿por qué cuando estuve enfermo no me visitaste? ¿Por qué cuando tenía hambre no me diste de comer? ¿Por qué cuando estuve en la cárcel no me fuiste a ver? ¿Por qué cuando estaba desnudo no me cubriste? Y entonces le empezaron a preguntar a Jesús, oye Jesús, ¿y cuándo estuviste en la cárcel? Que ni cuenta nos dimos. ¿Y cuándo estuviste enfermo o con hambre o desnudo? Nunca te vimos en esa condición. Y Jesús dijo, yo no, pero los demás sí. Y si tú no lo hiciste con ellos, no lo hiciste conmigo. Pero si todo eso lo haces con ellos, es como si lo hicieras para mí. ¿Estamos aquí? Eso es servir ¿con qué? Con pasión. Decimos, sí, yo lo voy a hacer por Dios y para Dios. Y Dios dice, gracias, te lo tomo en cuenta, lo tomo. Pero sabes, empieza a hacerlo de una forma práctica. Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Y el Señor seguro que lo toma y seguro que dice, qué bueno que estás entendiendo que darías tu vida por mí. Pero sabes, no tiene que ver con que pierdas tu vida. Tiene que ver con que mueras a tu yo. Tiene que ver con que ames a tu hermano. ¿Y a cuál hermano? Dice, al que aborreces. ¿Estamos aquí? Amor es dar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe que servir a Dios es un estilo de vida? Repito, ¿sabe que servir a Dios es un estilo de vida? A veces lo tomamos al revés. Decimos, necesito servir para poder estar bien. Porque si dejo de servir, entonces voy a estar mal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque estoy bien, porque estoy bebiendo de Dios, porque estoy tomando de Dios, porque Dios está haciendo algo en mi vida, voy a servir. Pero el servir es una consecuencia de lo que Dios está haciendo en mí. No es sirvo para que Dios haga algo, no, porque Dios ya me dio, porque Dios ya me bendijo, porque Dios me dio semilla para sembrar. Ahora voy a estar dando por amor y es un estilo de vida. ¿Y por qué digo que es un estilo de vida? Porque a veces limitamos el servicio a Dios y para Dios en 4 paredes, en una iglesia, y el servir a Dios no tiene que ver con 4 paredes. Servir a Dios tiene que ver y entender que somos iglesia.
y que la iglesia tiene que salir a las calles, a donde vamos, a donde nos desarrollamos, en donde nos desenvolvemos. ¿Estamos aquí? Puedo servir con pasión a Dios, no solo en mi iglesia. Esto solo es una estructura. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. ¿Estamos? No es aquí, no es aquí, eres tú. Es tu pasión por Dios, es tu servicio por Dios. Y lo estás basando en que no estás dependiendo de tu yo, sino estás dependiendo de Él y estás dándolo todo por Él, por amor a Él, por gratitud a Él, porque tu vida le pertenece a Él. Servir a Dios es un estilo de vida. No necesariamente tiene que ver con la iglesia como estructura, tiene que ver con tu vida. Podemos servir a Dios con pasión en nuestra casa, con nuestros papás, con nuestros hermanos, honrarlos, respetarles, servirles. ¿Cuántos de nosotros anhelamos un servicio con autoridad? Tenemos que aprender entonces a someternos. Tenemos que aprender lo que es entonces humildad. Servir es el resultado, consecuencia o añadidura de una vida en plenitud, lo que te decía hace un momento. ¿Por qué estás sirviendo? Porque estoy aprendiendo a tener una vida en plenitud y esta es la consecuencia, mi servicio. Por último, antes de ver el último texto, quiero que veamos un ejemplo de lo que te estoy mencionando. En tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Si me ayudan con la adoración, por favor. ¿Ya lo tenemos? Tercera carta de Juan, verso 3. ¿Estamos? Dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Hasta ahí. Juan le dice a un hermano llamado Gallo: hay personas, hay gente que está hablando de ti. Vamos a ponernos en el lugar de Gallo. ¿Cuántos gallos hay aquí? Imagínense que alguien le dice a usted: oye, ¿qué crees? Andan hablando de ti. ¿Qué es lo primero que piensas? No me digas quién fue. A ver, dime quién fue. Pero te vas a llevar una sorpresa cuando te digan: pero ¿sabes qué me hablaron de ti? De cómo andas en la verdad. Sí, así dice este versículo. Dice: cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Y no solamente dieron testimonio de lo que hablabas o de lo que decías, sino de cómo andas en la verdad. ¿Sabe? Este hermano Gallo había alcanzado una estatura.
Este hermano Gallo había crecido. Este hermano Gallo servía con pasión. Tan es así que la gente hablaba de él. ¿Y cómo hablaba de él? Bien. ¿Y qué decía la gente? Testificaban de su verdad, de cómo anda en la verdad. Hace 2 semanas estuvo en la iglesia de Tepito una mujer llamada Rosy Rivera, hermana de Jenny Rivera. Fue a dar testimonio a la iglesia. Fue un evento evangelístico. Y afuera había medios de noticias, de espectáculos. No les permitimos la entrada a la iglesia, pero ellos estaban buscando una nota hacia para con ella, y no se los permitimos, y ellos se quedaron afuera esperando cuando ella saliera para poderla abordar. Cuando terminó el evento salimos, la metimos a la camioneta, inmediatamente la abordó este medio de comunicación y le hizo una pregunta, a mi gusto, a mi parecer, muy fuerte. Tan es así que lo que yo hice fue subir el vidrio y adelantar la camioneta. Pero Rosy me dijo, espérame tantito, sí le voy a responder. Y yo dije, híjole, a ver cómo le responde, ¿no? Porque fue una pregunta fuerte, agresiva. Y baja el vidrio y le dice, yo amo a Dios. Palabras más, palabras menos. Y dice, y ese amor me perdonó, por lo tanto tengo la capacidad para perdonar a toda aquella persona que me hizo daño. Así que para mí esa persona de la que tú me estás preguntando, yo ya lo perdoné y soy libre. Así que yo ya no tengo ningún problema con esa persona. ¡Wow! En ese momento entendí que ella estaba testificando de la verdad. ¿De qué estaba testificando? Sí, porque lo que le preguntaron es, ¿ya te enteraste que el que abusó de ti va a salir de la cárcel? ¿Y qué piensas de eso? Y ella testificó de la verdad. Y simplemente habló lo que ya había en su corazón y lo que sentía para con aquella persona que le había causado un mal hace tiempo. Yo me imagino que lo mismo era con Gallo. Hablaban y testificaban de su verdad, de cómo anda en la verdad. Juan decía, mucho me regocijé de lo que la gente anda hablando de ti. Y después dice en el versículo 5, amado, fielmente te conduces. ¿Cómo? Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio, escuche, a los hermanos, especialmente a los que ni conoces. Wow. ¿A quién le prestaba un servicio? ¿A quién estaba sembrando? ¿A quién estaba sirviendo con pasión? ¿A quiénes? A los que ni siquiera conocía. Y de eso se trata, mi hermano. De eso se trata, entender que mi vida tiene propósito. De que Dios quiere usar mi vida porque hay un propósito, porque sé que soy útil, porque sé que valgo la sangre de Cristo. Y que Dios va a usar mi vida, pero no la va a usar como yo pienso, creo o entiendo. Él la va a usar como usó la vida de Jesús. Jesús dijo, yo no he venido por los sanos, yo he venido por los que no conozco, por los enfermos, pero para que me conozcan. Prestemos un servicio a los que no, un buen servicio a los que no conocen de Dios. Y que ese servicio se llame tolerancia,
paciencia, amor, bondad, templanza, mansedumbre, sabiduría que desciende de lo alto. Por último, Filipenses 2, versículo 3. Hoy estuvimos moviendo mucho la Biblia. Me iba a disculpar, pero no me disculpo. Creo que también es bueno eso. Lo tenemos, Filipenses 2, versículo 3. Dígame si empieza así el versículo. Haya pues en vosotros. ¿Cómo empieza? Ok, muchas gracias. Ya lo tengo aquí, permítame. Ahí está. ¿Cuántos queremos servir con pasión al Señor? Por último, concluyo con esto. ¿Qué dice este versículo? No hagas nada, ¿por qué? Por contender, por vanagloriarte. Antes bien hazlo ¿con qué? Ponga atención a lo que dice adelante. Estimando cada uno a los demás como qué. ¿Cómo qué? Wow. ¿Cómo ve? Muchas veces lo que estamos aprendiendo de Dios en su palabra rompe nuestra forma de pensar, nuestra forma en la que nos educaron o en la que fuimos enseñados. Rompe nuestros argumentos porque aprendimos del mundo, y el mundo hablaba de que alguien que ha crecido, de que alguien que ha llegado a una estatura de autoridad y de poder tiene que someter a los que están debajo de él, como Jesús lo dijo. Dice, pero para ustedes no va a ser de esa forma. Entre ustedes no es así. Si alguien quiere ser el mayor, tiene que ser ¿qué? El menor. Y este versículo en lo personal cambió mi forma de pensar. Yo fui educado en una disciplina impresionante, muy fuerte, porque mi mami, como no conocía de Dios, fue una persona muy estricta, muy estricta. Entonces, inconscientemente yo fui una persona soberbia, orgullosa, que siempre quise imponerme y que las cosas se tenían que hacer tal y como lo decía, y si no lo hacían como yo quería y yo lo decía, pues hacía el berrinche de mi vida. Pero yo empiezo a conocer a Dios, y hay un hombre de Dios después que tuve la oportunidad que me enseñara y me diera clases, y en una ocasión él dijo esto. Él se llama Marco Barrientos, y él mencionó esto. Él dijo, ¿quién quiere servir a Dios con pasión? Pues todos. Y dice, ¿sabes cuál es el éxito para que puedas lograr eso? Llegar a la estatura, al crecimiento. Pues ¿cuál, no? A ver, dinos. Tienen que aprender a ver a los demás mayores a ustedes, más grandes. Y entendí muchas cosas. Se me cayeron tantos argumentos. Como dice este versículo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Cuál debería de ser nuestro propósito para servir con pasión? Tomar la cruz de Jesús día con día y negarnos a nosotros mismos día con día. Amén. Servir con pasión. Nos ponemos de pie. Es la única forma que pienso vivir mi vida, es de la mano con Jesús. Y no vuelvo atrás por nada ni por nadie. Él supera nuestro sueño más grande y Él lo hace todo más allá, mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. No tiene derecho Satanás a afligir a mi familia, a afligir a mi país, a afligir a mi iglesia. Ya es tiempo de tomar esa autoridad. Yo me emociono con mi Señor Jesús. El Señor es un Dios de milagros, pero el Señor es un Dios que cumple los deseos del corazón. Es un Dios que está listo a manifestarse cuando creemos en Él y callamos la carne y dejamos que el Espíritu hable. Es cuando el milagro sucede. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí! Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal.